Quiero hablarles de Jesús en una de aquellas labores que hace por nosotros, en uno de aquellos títulos que Él adquirió al morir y resucitar por nosotros. Las cosas que Él hace para con nosotros, su pueblo, sus hijos. Y es una de las más importantes, para mí, la más importante, después que el Señor resucitó. Porque su muerte y su resurrección fue mucho más allá, o va mucho más allá, que darnos vida eterna. Entre lo que vivimos hoy, entre nuestro camino, nuestro presente, nuestro hoy y la vida eterna, hay un largo camino que recorrer. Y Dios está en medio de ese camino con nosotros. Dios sabe que nosotros somos imperfectos. En estos días yo meditaba y tenía una lucha conmigo mismo porque estaba buscando hasta lo más mínimo. Si le tiraba una piedra a un perro, que no lo he hecho, pero si lo hacía, si ya eso era pecado a Dios, si un pensamiento pasaba fugazmente por mi mente, que no fuera un pensamiento santo, ya eso era pecado a Dios. Si me enojaba en mi corazón hacia mi esposa o mi hijo, que somos los que estamos aquí, y no les decía nada, pero me enojaba en mi corazón, ya ese era un pecado a Dios. Si comía un poquito de más de lo que mi estómago pueda comer, o de lo que yo deba comer normalmente como ser humano, ya estoy en un pecado de glotonería. Entonces, todo eso llegó a mi mente y yo tuve una lucha con Dios. Tuve que meditar y hablar con Dios. Dios no espera perfección de nosotros. Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda que nosotros somos polvo. Dios se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que yo soy imperfecto, que yo soy carne, vendido al pecado. Él lo sabe. Pero, hermanos míos, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, lo que hizo fue más allá de que yo me pusiera a medir mi vida delante de Él. Lo hizo o va más allá de lo que yo puedo concebir como ser humano limitado, de lo que Dios quería o está haciendo con nosotros, su pueblo. Dios no está esperando que tú seas perfecto. Dios no está esperando esa perfección de nosotros. Dios está esperando actitudes de nuestro corazón que reconozcan lo malo y que tratemos de apartarnos de lo malo y que tratemos de hacer lo bueno. Él sabe hasta dónde tú y yo como seres humanos podemos llegar y hasta dónde no. Hasta dónde es pecado consciente y hasta dónde es algo que no podemos evitarlo en el momento. Él lo sabe, pero ¿cuál es esa labor que hace Cristo entre nuestro hoy y la eternidad? Para que nosotros podamos entrar a esa eternidad, para que nosotros podamos pasar a la vida eterna, seguros de que nos encontraremos con Jesús al otro lado. Hay una labor que Él hace, por la cual resucitó. Él no resucitó solamente para vencer a la muerte. Él resucitó, dice la Biblia, para sentarse a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que vive para interceder por nosotros. Alégrate, iglesia. Alégrate, pueblo. Tenemos un intercesor. Tenemos a alguien en los cielos que intercede por mí. Y quiero ver eso esta mañana en Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 22 al 28. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Este sacerdote nuestro no era como los otros. Este vive para siempre. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Viviendo siempre para interceder por ellos. Esa es la labor más grande de Cristo ahora como intercesor.
Él subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre solamente con el único propósito de decirle: Padre, ten misericordia de este mundo. Padre, ten misericordia de mis hijos. Padre, ten misericordia de mi pueblo. Padre, ten misericordia. Yo morí por ellos. Ese es el ministerio que hace Jesús ahora, mientras nosotros estamos aquí. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La ley constituye hombres débiles. Hoy se constituyen hombres débiles como ministros, como siervos, pero Cristo es el ser perfecto que se sentó a la diestra del Padre con esa labor sacerdotal de interceder, no solo por nosotros, sino por la humanidad. La palabra sacerdote en el griego significa que ofrece sacrificios. Y habían 24 órdenes sacerdotales, pero Jesús no pertenecía a ninguna de ellas. La Biblia dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. No se enmarca en ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque es inmortal, porque permanece para siempre, porque no muere más, ya murió una sola vez. Este sacerdote se ofreció por nosotros, ofreció su vida. No llevó un animal en sus manos, no llevó un cordero sin mancha para cortar el cuello y derramar la sangre. No, Él fue el cordero sin mancha. Él se ofreció. Él derramó su sangre por ti y por mí. Y por eso tenemos vida hoy. Por eso tenemos vida. Por eso Él salva a todos los que por Él se acercan a Dios. Todos tenemos la oportunidad de venir a Cristo y de ser salvos. Y cuando venimos a Cristo, alégrate pueblo, somos sus hijos, somos su pueblo. Dios sabe que tú y yo no somos perfectos, pero Dios anhela lo que Él llama la santidad. La santidad no es perfección, es un camino que nos lleva a la perfección. Y ese camino que nos lleva a la perfección, el que ande por él, por muy torpe que sea, no se extraviará. Si fuese un camino perfecto, si fuese santidad sinónimo de perfección, no hubieran torpes, porque un torpe es el ser más imperfecto que hay. La santidad es el camino que lleva a la perfección. Y estamos en este camino. Permitamos que Dios cada día nos vaya sanando cosas. Que Dios cada día vaya cambiando cosas en nosotros. Que Dios cada día vaya eliminando cosas de nuestras vidas. Permitámosle eso a Dios. Este sumo sacerdote nuestro es santo, sin mancha, apartado del pecado y más sublime que los cielos. No podía ningún hombre morir por nosotros. Él, en su papel de sacerdote, Él sí lo pudo hacer. Ofrecer sacrificio, no otro, no ajeno, sino Él. Él ofreció su propia vida como sacrificio. Él ofreció su propia vida, su propia sangre para expiación de nuestros pecados. Porque era perfecto, santo, inocente, sin mancha y más sublime que los cielos, como dice la Biblia. ¿Y sabe qué? Este sumo sacerdote nuestro, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos, de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo tengo un sumo sacerdote, iglesia. Yo tengo un sumo sacerdote que se compadece de mis debilidades. Si yo no tuviera debilidades, Él no se compadecería de mí, de algo que no tengo. Pero Él sabe que tengo debilidades. Él se compadece de ellas. ¿Sabe por qué? Porque Él también sintió el rigor y lo fuerte de la tentación, pero no pecó. Nunca pecó. Entonces, como Él sabe todo esto, como Él es un sumo sacerdote compasivo, que se compadece de nuestras debilidades,
Entonces Él nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo voy a un Dios que no quiere matarme, que no quiere destruirme. Dios no quiere matar a su iglesia. Si alguno tiene esa idea, quítesela de la mente. Él es mi sumo sacerdote. Él es él fue mi sacrificio por mi pecado, para que yo esté hoy aquí. Él no me quiere matar, Él no quiere matar a su iglesia, Él no quiere destruir a su pueblo, Él no destruye la heredad de sus manos. No, Señor, no lo hace. Él no quiere eliminar a su iglesia, no lo quiere hacer. El Señor advierte a su iglesia, el Señor prepara a su iglesia para lo que viene, el Señor salva a su iglesia, el Señor juzga a su iglesia para no ser condenados con los impíos. El Señor nos advierte y nos llama a convertirnos de nuestros malos caminos al camino correcto. Porque Él no quiere destruir a su pueblo. Él ama a su pueblo. Él se compadece de su pueblo. Él se ofreció por toda la humanidad. Y todo aquel que vive ese sacrificio y cree ese sacrificio, entonces Él lo toma como su hijo y vive para interceder por él. Su primera labor dentro de ese ministerio que ha adquirido es sacerdote, entregó su vida por nosotros. Él no llevó un animal a la cruz del Calvario, Él no llevó un animal al lugar del sacrificio. Él fue el sacrificio. Él fue el sacrificio para que yo hoy tenga vida. Y en medio de esta pandemia damos honra y gloria a Dios, porque Él fue nuestro sacrificio. Pero Jesús es intercesor, entonces. Ese sacerdote no solamente se ofreció por mí, ese sacerdote no solamente dio su sangre, ese sacerdote es intercesor, como les he venido diciendo. Pero intercesor en la palabra griega significa encontrarse con alguien para conversar, hacer petición, rogar a favor de alguien. Jesucristo se encuentra con el Padre, está a la diestra de Él y le ruega y le hace petición por nosotros. Conversa con el Padre. Le dice al Padre, mire, Jesús nunca le pedirá a su Padre mal. ¿Sabe lo que Jesús quiere hacer, hermano? Venir pronto a esta tierra por su pueblo. Si el Padre se lo hubiese permitido, ya Cristo hubiese venido y nos hubiese sacado de esta pandemia para llevarnos al reino de los cielos, porque Él dice que Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Porque ni el día ni la hora se sabe cuándo Él va a venir. El Hijo no sabe cuándo debe venir, el Padre solo lo sabe. Así dice la Biblia. Así que el Hijo, yo estoy seguro que le dice al Padre, quiero buscar a los míos. Pero el corazón amoroso del Padre le dice, faltan otros todavía, faltan muchos más todavía que deben volverse a mí. Porque el Señor ama este mundo aunque ellos no lo crean. Jehová de los ejércitos ama este mundo. Aunque ellos no crean en ese amor, Él los ama. Entonces, este intercesor nuestro resucitó, señores. Hoy conmemoramos un aniversario más y vive para esto, para interceder. Entiéndelo, iglesia. Entiéndelo, pueblo. Por eso la Biblia nos pide clamar a Dios en el nombre del Hijo. Por eso todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Porque Él está ahí para interceder ante el Padre. No hay otro intercesor. No hay una intercesora. Entiéndelo, iglesia. Entiéndalo el mundo. Solo hay una sola persona que intercede por nosotros y se llama Jesús. Y lo vuelvo a repetir como lo he dicho en último mensaje. María, la Madre de Dios, no es intercesora. Usted no tiene por qué clamarle a María. La Biblia no hay ejemplo bíblico de esto. Y cuando a María en vida, en la boda de Caná, le fueron a pedir intermediación, ¿qué dijo María? Después que el Hijo le dijo, ¿qué tienes conmigo, oh mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué dijo María? Miren, hagan lo que Él diga. Hagan lo que Él diga. Eso le dijo María a los que lo mandaron a interceder. Yo no puedo hacer nada, hagan lo que Él diga. Eso es lo que hay que hacer. Y la Biblia dice que hay un solo intercesor y es Jesucristo. No hay otro que pueda interceder. No hay santos como hace el mundo para interceder por nada. Usted,
Amigo que me escucha, mis hermanos, ustedes saben que tenemos el lugar santísimo abierto por la sangre del Cordero. Antes, cuando se hacían los sacrificios y el sacerdote entraba, tenía que apartar el velo del lugar santísimo para entrar al lugar santísimo. Pero cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, dándole a paso al hombre, y le estaba diciendo al hombre: la sangre de Jesucristo nos permite entrar directamente a la presencia de Dios solo por medio de la sangre de Jesús, sin más intermediarios. Solo la sangre de Jesús. Donde tú estés, invocas el nombre del Señor en el nombre de Jesús y Dios está presto a oírte. Dios está presto a oírte. Él es el intercesor. En la intercesión de Cristo actúa su misericordia y la misericordia del Padre. Jesús es el que mueve a misericordia al Padre. Yo estudiaba en estos días esto y meditaba y yo decía: Dios, yo debo mover mi corazón. Yo debo mover el corazón de Dios a la misericordia, porque Cristo va a mover el corazón del Padre a la misericordia por mí. Cuando el Padre actúa por mí es por misericordia y gracia, pero es por la intermediación de mi Cristo, por la intercesión de mi Jesús. ¿Y qué pide Dios? Un corazón humilde, un corazón justo y que tiemble a su palabra. Él intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Pero también Jesús es algo más. Es mediador de un nuevo pacto. Jesús es mediador de un nuevo pacto. Mediador en el griego significa uno que va entre dos partes con miras a conseguir la paz. Uno que se interpone entre dos personas o entre dos grupos con el propósito de conseguir o lograr la paz. Aleluya. Que Jesús de Nazaret, que Jesucristo de Nazaret sea ese Aarón que se pone entre los vivos y los muertos y le presenta al Padre el olor grato de su sacrificio en este día, y el Padre pueda percibir el olor grato del sacrificio de Cristo y cese la mortandad en el mundo, en el nombre de Jesús. Y esto que les estoy diciendo, se lo estoy diciendo por el Espíritu, y el que tiene oídos para oír, oiga. Y lo vuelvo a repetir: que sea Jesucristo de Nazaret, el Aarón, el sacerdote, que se ponga entre los vivos y los muertos, y Él mismo es el incienso, su sacrificio es el incienso que va a subir a la presencia del Padre y aplacará la ira del Padre para que cese la mortandad. En el nombre de Jesús, ese es el mediador entre Dios y nosotros. Ese es el mediador entre Dios y el mundo. Y Él media para que el mundo no sea consumido. Por eso Él tiene en sus manos la decisión de esto, el final de esto. Él sabe cuándo va a terminar. Él es fiador de un mejor pacto. ¿Sabe lo que es un fiador? Una persona que se pone de garantía delante del deudor a favor de aquel que adeuda. Nosotros somos los que le adeudamos a Jesús. Jehová es el acreedor. Nosotros somos los que le debemos. Y la garantía de mi deuda es Jesús. Él dijo: yo pagué su deuda. Yo pagué su deuda. Él no debe nada. Yo la pagué. Jesús pagó la deuda ante el Padre. Jesús le pagó al Padre a precio de sangre por mí y por ti, mi amado hermano. Jesús pagó nuestra deuda, mi deuda de pecado. Todos los decretos que me eran contrarios los clavó en la cruz del Calvario. Jesús llevó mi culpa y mi pecado en la cruz del Calvario. Él fue mi fiador. Él se puso entre el Padre y yo cuando yo tenía decreto de muerte sobre mí. Y Él dijo: vive, no muere, sino vive. Y solo Dios sabe el día que a ti y a mí nos tocará partir de esta tierra. Nuestros tiempos están en sus manos. Él lo sabe, cuándo le tocará llevarnos de esta tierra. Cuando así sea, pues ganaremos, estaremos en su presencia. Pero mientras eso pasa, Él está en medio como mediador.
Por eso cuando tú vas a las rodillas y tú pides perdón, Jesús es el abogado delante del Padre. Él corre al Padre a pedir perdón como abogado, a abogar por mí, a defenderme delante del Padre. Porque yo fui a Él primero a pedirle perdón por mis pecados, a pedirle perdón por mis errores. Entonces Él va al Padre como abogado y le dice: Padre, mi hijo, aquí está. Yo morí por Él. Yo entregué mi sangre por Él. Y aunque el fiscal, porque el fiscal es el acusador, y la Biblia dice que tenemos un acusador que nos acusa día y noche delante del Padre, y es el enemigo, el que usted conoce. Está delante del Padre acusándonos día y noche. Pero ¿sabe qué? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, borra, limpia, lava todos nuestros pecados. Pareciera que es tan fácil, pero así de fácil es que un corazón le diga a Dios: este es mi pecado, y de corazón se arrepienta y trate de cambiar su vida. Ahí está el mediador. Ahí está el que va a mediar entre Dios y yo. ¿Y sabe lo que ese mediador hizo? No quedándose quieto. Qué bueno es Dios. Fue mi sacerdote, es mi sacerdote. Ofreció su vida en sacrificio por mí. Es mi intercesor. Está en la presencia del Padre, al lado del Padre sentado, pidiéndole todo lo bueno para mí. Y es un mediador. Él está mediando entre el Padre y nosotros en este momento, entre el Padre y el mundo en este tiempo. Que Jesús pueda ofrecer al Padre olor más grato que el que nosotros podemos ofrecerle, y el Padre pueda perdonar a este mundo y terminar con esta pandemia que azota a la humanidad, con esta mortandad que hay en el mundo. Que el Señor sea ese olor grato delante del Padre. Pero no contesto con todo lo que hizo. ¿Sabe qué? Estableció un mejor pacto. Le dijo: Padre, este es mi nuevo pacto para contigo y mis hijos, y tus hijos, para contigo y tu pueblo. Este es un nuevo pacto. Un pacto sobre mejores promesas. Un pacto sobre promesas más firmes que la ley. Un pacto de gracia. Un pacto que me otorga todos los beneficios a mí por una sola cosa que yo debo hacer: arrepentimiento verdadero y acercarme a Dios, viviendo, como dice la Escritura, para Él. ¿Por qué la humanidad no quiere venir a Dios? ¿Por qué no quieren permitir que Dios medie entre ellos? Cristo medie entre ellos y Dios. ¿Por qué? Entre el cielo y la tierra había una cruz. Habían 3 cruces, pero una sobresalía de las demás. Y había un ser tan blanco como la nieve espiritualmente, tan puro y limpio, pero convertido en pecado. Mire la escena. Entre el cielo y la tierra estaba el sacrificio grato, olor fragante a la presencia del Padre. Y el Padre no pudo resistir ver a su Hijo convertido en pecado, y cerró los cielos con nube. Los ángeles callaron. No había alabanza en el cielo. El Padre puso su mano en su trono y la otra en su mejilla, y bajó su cabeza. Su Hijo se había convertido en pecado por toda la humanidad. El que nunca hizo pecado se convirtió en pecador. El Padre no pudo resistir y se apartó de su Hijo. Y Él, que estaba en comunión con su Padre hasta el momento de su muerte, lo supo y exclamó y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe lo más grande de esto? Yo nunca podré decir: Jesús, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Porque Él es mi sacerdote. Él es mi mediador. Él es mi intercesor. Él nunca me va a desamparar. Todo lo sufrió para después decirme a mí: no te dejaré ni te desampararé. Todo lo sufrió para después decirme a mí y a ti: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Todo lo sufrió para decirme a mí: en el mundo vas a recibir aflicción, pero confía, yo he vencido a este mundo. Todo lo sufrió para decirme a mí: no se turbe tu corazón ni tenga miedo.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré y los tomaré y me los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué más quiero yo de mi sacerdote, de mi intercesor, de mi mediador? Ese es un mediador, ese es un sacerdote, ese es un intercesor. Y Jesús, clamamos a Él hoy. Yo le pido al Señor, y quiero que cierren sus ojos conmigo, porque esta es la imagen que yo tengo en mi mente hoy, día de resurrección. Si están en donde estén en sus hogares, póngase de pie o se queda sentado e inclina su cabeza. Cierre sus ojos y hágase esta imagen. La mortandad ha comenzado. El mundo tiene más de 3 meses de estar muriendo. Miles mueren al día. Otros miles se contagian, entre ellos hermanos nuestros, siervos de Dios que a Dios les ha placido llevárselos en medio de esta pandemia. No significa que estuviesen en pecado. Él los llevó. A Dios le placerá llevarse a cualquiera de sus hijos, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de uno de sus hijos. Hágase esa imagen. El mundo muriendo. Pero una parte del mundo, como dice la Escritura, no aprende. Aún en medio del juicio de Dios, no doblegan su corazón a Dios y siguen adorando imágenes y siguen adorando estatuas de hombres y de mujeres que no tienen vida, que no pueden hablar ni se pueden mover. Tienen que cargarlas porque son muertas. Y los usan y las usan como intermediadoras delante de Dios. O erróneamente. Ese es el mundo. Y aquí está mi Cristo. Que descienda nuestro Cristo, que descienda nuestro Dios ahora. Todos, iglesia, vamos a pedirle, desciende Jesús. Desciende entre el cielo y la tierra. Señor, levántate de tu lugar. Levántate de tu lugar y desciende entre el cielo y la tierra. Ponte entre los vivos y los muertos y ofrece al Padre el incienso de tu sacrificio, el incienso, Señor, de tu muerte, el incienso de tu sangre preciosa, y que el Padre pueda percibir olor grato en las alturas. En el trono de Dios llegue el olor grato del incienso del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque mi Cristo sale de su lugar, se levanta de su trono y se pone entre los vivos y los muertos, entre el cielo y la tierra, y le dice al Padre: Padre, yo di mi vida por ellos, yo di mi vida por ellos, ten misericordia, y que cese la mortandad en el nombre de Jesús nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, mi sacerdote, mi intercesor y mi mediador. En el nombre de Jesús, cese la mortandad, Padre. Bendito sea el nombre de mi Jesús. Duele ver el mundo morir. Duele ver cristianos sufrir, como le oímos la voz a esa hermana en antes que nos envió ese audio desde su sala de hospitalización con el coronavirus, casi sin poder hablar, pidiendo la mediación de nuestro Señor Jesús en su vida. Duele, hermanos, pero solo, miren, no hay nada que pueda hacer un apóstol de los que hoy existen, un profeta o profetisa de los que hoy se han autodenominado, un ministro de Dios, un sacerdote, un pastor como yo, ni ninguna oveja como usted. No hay nada que podamos elevar a la presencia de Dios. Entre los vivos y los muertos se tiene que poner el sacerdote nuestro sacerdote inmortal e inmutable, entre Dios y el mundo, entre el cielo y la tierra, entre los vivos y los muertos. Solo Jesucristo puede elevar incienso de sacrificio y olor grato a la presencia del Padre
y se aplaque la ira del Padre y la mortandad cese. En el nombre de Jesús. Solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Para eso resucitó mi Cristo. Para eso resucitó tu Señor y mi Señor. Para eso resucitó nuestro Dios. Para interceder, para mediar, para ser Él mi sacerdote que se ofreció Él mismo como sacrificio ante el Padre. Para eso Él resucitó, para interceder por nosotros y para mediar entre el Padre y nosotros. Que Dios pueda mediar, que Cristo pueda mediar entre el mundo y el Padre, entre su pueblo y el Padre. Que el Señor se pueda colocar entre el cielo y la tierra y eleve al Padre su sacrificio de olor fragante. Nosotros los humanos no podemos. Y quiero decirle al Señor, Señor, nosotros no podemos, incapaces somos, no tenemos nada en nuestras manos que poder ofrecerte. No tenemos incienso en nuestras manos, solo nuestra voz de alabanza, solo nuestra débil voces de alabanza, solo nuestras débil voces de adoración, solo un corazón, Señor, que te ama, imperfecto, pecador, pero que te ama, mi Jesús. Es lo único que te podemos ofrecer yo y tu pueblo. Pero Señor mío, tú puedes ofrecer al Padre el sacrificio perfecto. Tú sí te puedes poner entre los vivos y los muertos y que el Padre perciba ese olor grato de tu sacrificio. Que Él pueda ver en tus manos tu sangre que se derrama por este mundo que hoy es azotado por esta mortandad. Nosotros, tu pueblo, nos declaramos incapaces, no tenemos nada que darte. Lo único que haremos es darte gracias, alabarte y exaltarte, confesar mi pecado y el pecado de mi pueblo delante de tu presencia. Quizás se compadezca el Dios Padre y nos otorgue su gracia, su misericordia y su perdón, y se aplaque la ira de mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret.